por ahí lo anotaron ya. ¿Cuáles son, a ver, alguien que lo haya anotado? ¿Cuáles son las 4 grandes secciones de una investigación? ¿Cuáles son? ¿Quién lo anotó? Planteamiento del problema, marco teórico, marco metodológico y el resultado. De acuerdo, Juan, eso es. ¿Cuáles son las 4 grandes secciones de una investigación? Bueno, ahí están. El área del planteamiento del problema, el marco teórico, el marco metodológico y los resultados, ¿sí? Y los resultados. Esos 4, en cualquier parte del mundo van a ver esas 4 secciones de una tesis, de una investigación. Seguramente, no he revisado el pensum del diplomado, pero seguramente hay una sección de redacción de artículos científicos donde van a ver cómo se relaciona la parte de la tesis y cómo convertir una tesis en un artículo, pero ese no es el objeto de este taller, ¿verdad? Y entonces, vamos a ir viendo cada elemento. Vamos a ir viendo cada elemento Vamos a descomponer el planteamiento del problema, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer este rato que nos queda y quizás la clase del próximo martes. Vamos a descomponer esa área del planteamiento del problema. Fíjense bien. Esa sección de planteamiento del problema, cosas más, cosas menos, pero tiene cosas más, cosas menos, pero tiene 4 grandes secciones, ¿verdad? Las más importantes. Vamos a centrarnos en las más importantes y vamos a discutir las 4 más importantes. Uno. Un planteamiento del problema tiene antecedentes, ¿verdad? Antecedentes. La segunda tiene el enunciado y formulación del problema. El enunciado y la formulación del problema. El enunciado y formulación del problema. Tiene los objetivos, objetivos, ¿verdad? Tanto los generales como los específicos. Los objetivos, ambos, ¿verdad? El general y los específicos. Y 4, tiene una justificación. Tiene una justificación. Luego, más, menos, en algunas tesis van a encontrar como delimitaciones, por ejemplo, elementos como delimitación. Nosotros nos vamos a concentrar en esas 4 porque a mi gusto son las más importantes, ¿sí? Digamos, vamos a centrarnos en esas 4 elementos del planteamiento del problema, ¿sí? Planteamiento del problema. Planteamiento del problema. 4 cosas. Digamos que esas 4 cosas, incluso, porque voy a tratar de hacer esa vinculación en la medida posible, incluso por ejemplo, los que han visto, los que ya están más avanzados un poco, el paper, por ejemplo, la estructura de un artículo científico, esas 4 cosas son generalmente las que van en la sección de introducción, ¿verdad? Esas 4 cositas que hemos anotado ahí son las que van en esa sección de introducción. Por eso es que le quiero dar importancia a esas 4 cosas. Entonces, fíjense, hablemos de la primera. Hablemos de la primera. Déjenme ver acá.
Hablemos de la primera. La primera es antecedentes. ¿Sí? La primera es antecedentes. Antecedentes. Fíjense bien. Voy a comentar sobre antecedentes. Un antecedente es, em, es un estudio similar al que yo estoy haciendo, ¿sí? Al que yo deseo hacer. Eso calza bien con esta discusión, con estas reflexiones que he venido diciendo de que como ustedes no van a ser los primeros, ni pretendo que sean los primeros, ¿verdad? Em, Porque luego entra alguien, no sobra alguien que diga esta idea. Es que tiene que ser algo que no haya sido investigado, es que tiene que ser algo que sea el non plus ultra, ¿verdad? No sobra alguien que diga eso. Pero cuando nos estamos iniciando, de nuevo, no podemos ir a las competencias olímpicas y no hemos iniciado, ¿verdad? El proceso, ¿verdad? Si no hemos iniciado a practicar, vamos paso a paso. Entonces, yo les sugiero que cuando hagan investigación y esa sección de antecedentes, o sea, hagan algo, ¿verdad? Que seleccionen un tema, cuando uno se está iniciando, seleccionen un tema que se haya investigado antes, en otro contexto, ¿verdad? De hecho, eso es un antecedente, em, es algo que sea algo similar a lo que yo quiero investigar, porque eso fundamenta el estudio, como lo ven en pantalla. Eso le da sentido a nuestro estudio. Imagínense que yo diga, en un estudio reciente en Chile, en, en el 2023, se estudió tal cosa, ¿sí? Se estudió la comprensión lectora en tal país. Entonces, em, si se estudió ese tema, ¿qué sucede? Que muchas veces cuando estamos planteando esta idea, em, los antecedentes lo que tienen, entre otras funciones, es primero dejar claro de que lo que yo quiero investigar se ha investigado. ¿Sí? Eso es una de las funciones importantes que tiene. ¿Dónde se ha investigado? ¿Cómo se ha investigado? ¿Qué resultados se han obtenido? ¿Verdad? En esos contextos. Em, el origen, ¿verdad? Entonces, no es un antecedente histórico nada más. No es un antecedente histórico como lo que yo decía, ¿verdad, Luis? Del estado del arte. No es un estado del arte, ¿sí? El estado del arte es todo el recorrido del constructo desde que apareció hasta cómo está ahora. No, es, es, debe ser un antecedente del constructo en sí, es decir, del problema, del objeto de estudio que yo quiero investigar. Tiene una gran característica el antecedente. El antecedente debe ser de los últimos 5 años, ¿verdad? De los últimos 5 años. Y acá aparece uno de los dilemas que ustedes han escuchado en las discusiones con los metodólogos, em, porque no sobra alguien que diga, la tesis o el trabajo solo lo quiero de fuentes de los últimos 5 años. No sobra alguien que diga eso, un metodólogo, ¿verdad? Y alguien,
eso significa que está descartando información generada antes de los 5 años. Hay una explicación para ese tema que espero explicársela de esta forma. Una cosa es un antecedente y una cosa es teoría, ¿sí? Un marco teórico. Y no el antecedente no es teoría, ¿de acuerdo? El antecedente no es un concepto ni es teoría. El antecedente es un párrafo que tiene por finalidad dar a conocer lo que se ha investigado, dónde se ha investigado, cómo se ha investigado y cuáles son los resultados que se han obtenido. Eso no es concepto ni teoría, ¿ya? Porque muchas veces se suele confundir ambos conceptos, ¿sí? Y eso hay que tener cuidado. Entonces, esta discusión que seguramente ustedes la han escuchado entre bibliografía reciente y no reciente, ¿verdad? Por lo menos lo que he visto en la literatura en inglés, por ejemplo, esa discusión no está porque está claro que, por ejemplo, un antecedente, yo quiero colocar un antecedente de un trabajo de investigación, pues no voy a buscar un trabajo de 1980, ¿verdad? Y decir que es un antecedente de la investigación, porque del 80 al 2024 han pasado 44 años, incluso del 2000, 2005, 2010, diríamos metodológicamente que es un antecedente muy, muy antiguo, muy viejo, ¿verdad? En términos de investigación, porque ha transcurrido mucho tiempo. Entonces, un antecedente sí tiene que ser de los últimos 5 años, ¿sí? Justamente por eso, porque no tiene sentido decir que mi investigación es vigente, ¿verdad? Porque ese es el otro significado del antecedente, decir, esto está vigente. Y si yo coloco un antecedente del 2000, han pasado 24 años y no puedo convencer al lector de que eso es vigente si han pasado 24 años de ese antecedente. Entonces, los antecedentes tienen que ser recientes. No así un marco teórico, ¿verdad? Porque un marco teórico, la teoría es distinto, ¿verdad? Es distinto al antecedente. ¿Cómo explicarles esta idea? Por ejemplo, si yo estoy hablando de la teoría de la relatividad, ¿quién va a aparecer en mi marco teórico, creen ustedes? Deme el nombre que uno esperaría encontrar en el marco teórico. Einstein. Einstein. ¿Y qué año fueron las publicaciones de Einstein? ¿Qué año fueron? 60 hacia atrás, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, Entonces, ¿quién me va a cuestionar a mí que yo esté citando a Einstein en el marco teórico? Nadie, absolutamente nadie. Einstein es el padre de la relatividad. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas discusiones suelen aparecer. Entonces, cuando hablo de teorías, es posible que, que teoría sí sea más antigua, ¿verdad? Alguien de sociología que quiera hablar de la sociología de la educación, pues evidentemente va a aparecer Bourdieu, va a aparecer Engel, y entonces esos escritores son del siglo pasado. Eh, eh, entonces sí puedo tener bibliografía en el marco teórico de esos años, sin ningún problema. Entonces, esa discusión no me parece que está clara en la bibliografía inglesa, pero acá en los libros de español todavía, de metodología, perdón, en inglés, en español todavía está esa discusión. Pero espero con esta explicación hayan quedado más o menos claras y que cuando escuchen estos conceptos de esas discusiones, ¿verdad? Sin sentido que hay, pues sepan abordar. Teoría puede ser de los años que sean, ¿verdad? Antecedente no, porque un antecedente debe ser más reciente. De acuerdo. ¿Qué es un antecedente? Ya visto en un documento de investigación. ¿Qué es un antecedente?
Ahí lo ven. Un antecedente es un párrafo. Es un párrafo. Como lo que ven a su lado izquierdo, derecho. ¿Sí? Un párrafo que resume una investigación similar a la que he hecho. Fíjense bien. Es un párrafo bien redactado que resume una investigación similar a la que yo deseo hacer. Está en formato de párrafo, pero se debe identificar con claridad dentro del párrafo, de un párrafo, ahí aparece 5 cosas, son 5 o 6 cosas, ya lo vamos a ver más puntualmente en un ejemplo de cómo se redacta. Pero es justamente eso, es un párrafo, máximo 2, ¿verdad? Máximo 2, pero generalmente es un parrafito porque acá entra la habilidad del investigador de poder resumir, ¿verdad? Una idea. E incluye esos elementos, el autor, el año de publicación, el título de la investigación. En algunos casos no tanto el título, ¿verdad? Ya vamos a ver el ejemplo. Incluye el objetivo, incluye una breve metodología y los resultados. Incluso en algunos casos he visto antecedentes que incluyen las conclusiones de eso. Entonces, cuando uno investiga, es importante tener la sección de antecedentes. ¿De acuerdo? Siempre en una investigación que los ubican en una sección, que los ubican en otro, ¿verdad? Eso es, digamos que es una, es una solicitud de cada universidad, ¿verdad? En términos de tesis. Ya en investigación, por ejemplo, cuando hablamos de un paper, de un, de un artículo científico, en la introducción, la mayoría de las revistas científicas solicitan por lo menos 2 antecedentes de investigación, ¿sí? Por lo menos 2 antecedentes deben estar de lo que se ha investigado, ¿de acuerdo? De lo que se ha investigado sobre el tema que ustedes quieren hacer. Entonces debemos tener las competencias, adquirir las competencias de cómo elaborar un antecedente. Déjenme ver acá. ¿Alguien? ¿Quién es de enfermería que lo lea? Alguien acá, hay 2 de enfermería. Veamos, ¿quién lo quiere leer? ¿No quiere leerlo? Aquí, doctor. Ok. Ah, Lo voy a acompañar. Bueno, un estudio realizado en Argentina por Ochoa, 2023, buscó comprender el impacto de la actividad física en salud cardiovascular. La metodología empleada incluyó una encuesta detallada a una muestra de 500 adultos de diferentes edades y géneros, que proporcionaron información sobre su nivel de actividad física y se sometieron a pruebas cardíacas exhaustivas. Los resultados revelaron una correlación significativa entre la actividad física regular y una disminución del riesgo de enfermedad cardíaca, especialmente en aquellos participantes que se involucraban en ejercicios aeróbicos. Además, se observó una mejora en factores como la presión arterial y los niveles de colesterol en sangre en el grupo de participantes más activos. Las conclusiones de este estudio respaldaron la importancia de promover un estilo de vida activo para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y destacaron la necesidad de implementar programas de educación y promoción de salud que fomenten la actividad física como un componente clave de la prevención de enfermedades cardíacas en la población.
Ese es un antecedente. Es un parrafito, es un estudio. Es un estudio que demuestra algo similar en otro contexto, ¿verdad? Por ejemplo, acá aparece dónde fue el autor y el año. Voy a ir marcando secciones, ¿verdad? ¿Dónde fue? ¿En qué país? Incluso se estila colocar qué país fue. El objetivo, bueno, acá aparece el objetivo, qué es lo que buscó el objetivo, ¿verdad? Ahí está claramente identificado. Luego la metodología, ustedes la ven, está en este, lo voy a marcar en este color. Eso es la metodología. Luego, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvieron? Están acá, en esa otra sección, ¿verdad? Y finalmente las conclusiones. Finalmente las conclusiones. Entonces, siempre que yo haga investigación, estoy obligado a revisar los antecedentes. ¿Qué se ha investigado? Responder a esta pregunta, estimados. ¿Qué se ha investigado recientemente sobre el tema? ¿Sí? ¿Qué se ha investigado recientemente sobre el tema que yo quiero investigar? ¿Qué tips les puedo dar que me sirve? Por supuesto, entendiendo de que esta idea de citas indirectas, ¿verdad? Citas de paráfrasis. ¿Qué les recomiendo? Siempre, como no debería ser distinto, los antecedentes los encuentro en los artículos científicos. ¿Sí? Siempre, siempre. Los antecedentes generalmente los encuentro en artículos científicos. Y recuerden algo, los que han tenido aproximación a un artículo científico. ¿Cuál es una de las secciones primeras de un artículo científico? Vamos a ver. ¿Cuál? ¿Cuál? El resumen. ¿Cuántos me siguen? El resumen, ¿verdad? Y Sí. justamente el resumen empata con eso que ven ahí. La mayoría de los elementos, o todos, por no decir todos los elementos de un resumen son parte de un antecedente. ¿De acuerdo? Eso significa que no me tengo como un tips general, no tengo que preocuparme por cómo construyo, ¿verdad? ¿Cómo construyo un antecedente? ¿Será que tengo que leerme las 30 páginas del artículo? ¿Verdad? No. De hecho, desde que ven el antecedente, perdón, desde que ven el resumen de un artículo, ustedes deben ser capaces de decir, esto me sirve, esto no me sirve. ¿Sí? Desde que ustedes ven el resumen de un artículo, ustedes deben discriminar, esto me sirve, esto no me sirve, no me interesa. Si me sirve, ese resumen me va a servir para hacer, para hacer mi antecedente. Ojo, no estoy diciendo copiar y pegar el resumen, estoy diciendo que la idea de hacer paráfrasis, ¿verdad? La idea de hacer citas indirectas debe de predominar. Esta competencia, estimados, es la más dura de todas las en investigación, la competencia más dura y constituye la primer causa de por cual nos rechazan los artículos a los investigadores es porque hay plagio. Es decir, porque hay muchas citas directas, aunque estén citadas, ¿verdad? Muchas citas directas. Entonces, la habilidad de parafrasear tienen que tenerla, ¿eh? No hay investigación sin esa habilidad. No puede uno preciar de escribir algo y eso es si han abusado de citas directas, ¿verdad? Si han abusado de citas directas. No sé si esos conceptos están claros. Cuando yo hablo de citas directas y citas indirectas, ¿todos tienen claros esos conceptos cuando yo me refiero a eso? ¿Me confirman?
estamos bien. ¿Se refiere a a parafrasear o copiar directamente el texto? ¿De acuerdo? No se abusa, ¿verdad? Ajá. No se abusa de eso. No es copiar y pegar. No. Por Correcto. ejemplo, nosotros, fíjense, yo soy editor de la revista Atascán, así se llama la revista de la UNACIFOR. Y en todas las revistas ocurre eso, no solo en la nuestra. Nosotros, por ejemplo, no aceptamos más del 20% del artículo de citas directas. ¿Sí? No más del 20%. Y nosotros la primera causa por qué rechazamos un artículo es porque me he encontrado artículos que tienen el 70% de citas directas. Me llegó uno que tenía cercano al 80% de citas directas. Eso es evidente que no, una revista seria en cualquier parte del mundo, incluso las que no estamos tan rankeadas, no lo van a aceptar, ¿verdad? Entonces, ahí aparece la habilidad de estoy obligado a parafrasear, esta habilidad tienen que adquirirla, escribir con sus propias palabras lo que otro ha escrito sin que se pierda la idea original, ¿de acuerdo? Eso no, ustedes no se pueden dar el lujo de pasar por esas vergüenzas. Eso lo llamo vergüenza. No pasen por esas vergüenzas de que de hecho, hasta una carta, nosotros tenemos, son formatos estándares, donde, por ejemplo, llegan artículos así y los enviamos una carta elegante diciendo, por favor, solicitamos o este artículo no puede ser publicado en esta revista porque contiene el 70% de citas directas y el estándar son 20%, no más. Entonces, esa competencia la tienen que tener, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de que este tips que les di, de que los antecedentes los tomen de los resumen, no significa copiar y pegar el resumen, significa la habilidad de escribir con mis propias palabras lo que está en ese resumen sin que cambie la idea de lo que está ahí. Eso me va a dar la certeza de que hoy en día con estos software antiplagio que hay, ¿verdad? Porque hay software antiplagio. De hecho, nosotros tenemos software antiplagio. Entonces ustedes ingresan el documento y el software le dice el porcentaje de plagio, les dice de qué página lo sacaron, ¿verdad? Etcétera. Entonces, espero que tengan claro esta idea. Si no, vamos a tomarnos quizá más adelante una hora para profundizar sobre estos dos conceptos de citas directas y citas indirectas. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta. Dos preguntas. Sí. Disculpe, dele compañera. Dele compañera, no se preocupe. Sí, bueno, en lo personal yo estoy acostumbrada a parafrasear, pero la pregunta es que hoy por hoy con la inteligencia artificial nos ayuda a redactar mejor. Entonces, si la inteligencia artificial redacta ese párrafo, le decimos que lo mejore, eso también será que aparece como plagio, por ejemplo. Sí, Jessica. Ok, También. excelente. Sí. Y la segunda pregunta es relacionado a algo que se llama marco referencial. Me parece que el marco referencial viene a ser lo mismo que los antecedentes o estoy equivocada. O sea, o ponemos antecedentes o ponemos marco referencial. Sí, O en es una algunos cuestión casos, de Jessica. términos. Sí, es una cuestión de términos, Jessica, pero sí he visto que en algunas universidades le llaman marco, en algunos metodólogos le llaman marco referencial, pero ahí hay un problema cuando se utiliza como marco referencial. Ya voy a explicar el planteamiento del problema, de cómo se construye un problema. Si utilizamos, Jessica, el marco referencial, significa que lo utilizamos en el capítulo 2, ¿verdad? Porque está junto al marco teórico. No podría aparecer un marco referencial en el planteamiento del problema. Entonces ya les voy a mostrar por qué no es ideal utilizarlo como marco referencial. Ya lo voy a explicar. Doctor,
Yo tengo ahí una interrogante en relación a lo que ha estado explicando. Ujú. Sí me he dejado pensando un poco en la diferencia bien específica entre estado del arte y antecedentes. Sí, ¿Cuál es realmente la verdad, la diferencia? Porque hay universidades, por ejemplo, la autónoma pide el estado de arte y en el caso de la pedagógica nos piden antecedentes. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia específica entre los dos términos y el papel que cumplen ahí dentro en este caso, del planteamiento del problema? sí, ya lo voy a explicar más a fondo, Gloria, pero realmente un antecedente es reciente, esa es la gran diferencia que observo. Un antecedente es lo reciente de una investigación, lo más reciente de la investigación es un antecedente. En algunas universidades, si usted va a hacer un estado del arte, difícilmente le sirve para el planteamiento del problema. No sirve para el planteamiento del problema. Si usted quiere hacer un estado del arte, por ejemplo, en países desarrollados, en países del primer mundo, el estado del arte lo sustituyen por un marco teórico, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es un estado del arte parte del planteamiento del problema. Básicamente es esta idea, Gloria, que le decía a Luis. El estado del arte es el recorrido teórico que ha tenido un constructo, ¿verdad? El recorrido histórico, la línea de tiempo que, ¿verdad? Que yo diga, bueno, en los 80 o en el siglo XVII la relatividad, el concepto fue manejado desde esta perspectiva. Luego vino Einstein y en sus investigaciones encontró esto. Recientemente el concepto de relatividad ha sido estudiado por la universidad tal o por autores tal y han encontrado estas cosas. Entonces hace como un recorrido histórico, ese es el estado del arte y por supuesto que tiene que ver con teoría también, ¿verdad? Totalmente, ahí va implícito el concepto de teoría. En cambio, un antecedente para que nos sirva en una investigación tiene que ser reciente y ahí no es concepto, ahí no es teoría, ahí no es que voy a hacer un recorrido histórico, no, ¿verdad? Porque un antecedente tiene una función, Gloria. ¿Cuál es la función de un antecedente tal como ahora lo quiero transmitir? Hay una sección en el capítulo 4 que se llama discusión de resultados, ¿sí? Entonces, cuando usted está en esa sección, estos antecedentes de los que estamos hablando le sirven para discutir sus resultados, ¿verdad? Para decir, mi investigación difiere a estos resultados o mi investigación es similar a estos resultados, ¿verdad? O difiere en esto y es congruente con estos resultados en tales y tales cosas. Entonces, más o menos por ahí va la diferencia. Entiendo de que hay mucha discusión sobre este tema, pero el concepto de antecedente como tal, así en la literatura, en cualquier literatura, es justamente hacer referencia a estudios recientes sobre lo que usted está investigando. Eso es un antecedente. ¿Ya? No sé si me siguió con esta idea, Gloria. ¿Estamos bien? Sí, doctor, sí le comprendí. Uh-huh. Luis, ¿tenía algo que decir? Sí, solamente que me repitiera el nombre de la revista para la cual usted colabora. Es la revista de Tatascan, la revista Tatascan de la UNACIFOR. Es una revista de ciencias forestales, solo se publican temas de ciencias forestales. Yo creo que no se le va a olvidar el nombre de Tatascan. Tatascan es por el árbol, Luis, no es por otra por el cosa. con, profe Gloria, es por el con, en el árbol de con, no piense otra cosa. Entonces, esos aspectos, ¿verdad? Esos aspectos. Luego, vamos a ver, vamos a pasar al segundo tema. ¿Cuál es el segundo tema del planteamiento del problema? Entonces, a ver, concluyo con este tema del antecedente. ¿Qué es lo ideal? Fíjense bien, lo ideal.
tanto en mi taller como en la vida, en la vida académica, en la vida de ustedes como investigadores, en la vida de ustedes como investigadores. Selecciono un tema, me gusta un tema, me encanta un tema. El segundo paso es reviso antecedentes. ¿Sí? Me gusta un tema, reviso antecedentes. ¿Qué se ha investigado? ¿Qué se ha investigado de ese tema? Ese es un paso que ustedes no lo pueden obviar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el marco del taller, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a aprender a redactar un antecedente. Solo uno, ¿eh? Uno. Del tema que tienen, ¿verdad? Del tema que tienen. No importa si luego que lo discutamos el lunes, el martes lo cambien, no importa. Del tema que seleccionen, por ejemplo, de los que presentaron ayer, me van a buscar un antecedente, un artículo de los últimos 5 años. Y me van a crear un párrafo nada más. Un parrafito de antecedente. Que cumpla con eso. Ojo, un antecedente no es un concepto de la variable. Un antecedente no es teoría. Un antecedente es resumir en un párrafo un estudio reciente que se haya hecho similar al que yo quiero hacer. Y eso es un antecedente. Antecedentes de investigación, por eso se llama así. Pasamos al segundo. Pasamos al segundo que tiene que ver con el segundo. Profesor, Sí, adelante. sí, buenas noches. Disculpe, una consulta. ¿Ese párrafo de los antecedentes debe tener un número mínimo de líneas o un número máximo de líneas? Pregunto porque en la clase anterior, pues el profesor siempre nos pedía un máximo de líneas para el párrafo. Entonces, me surge ahora la Sí. curiosidad, ¿cómo es ese párrafo de antecedentes de grande? Sí, totalmente de acuerdo con lo que expresaba su docente. En la redacción académica, en cualquier documento académico, las normas de redacción dicen que un párrafo debe oscilar entre 4 y 12 líneas. Ahí, ¿sí? 4 y 12 líneas un párrafo. No puedo tener un párrafo de 15 en cualquier sección del trabajo, ¿verdad? En cualquier sección de los 4 áreas que hemos visto. Entonces un parrafito entre 4 y 12. No puede haber un parrafito de una línea. O puedo decir que una línea es un párrafo. 4 y 12. ¿De acuerdo? Siempre. Muchísimas gracias. No solo en el antecedente, estimada. En toda la sección de una investigación. En todas. Sí. Entiendo, gracias. Fíjense bien. Fíjense bien. Fíjense bien. Esta es una de las partes más duras de la investigación. De enunciar el problema, ¿sí? Porque ahí están las dos secciones, está el enunciado, y si ustedes terminan la puntita del cono invertido, perdón, termina con la formulación del problema, que es la pregunta problema en este caso. Es la forma que ven en pantalla, es la forma que por lo menos yo he visto que predomina en el ambiente académico para formular un problema de investigación y para generar un problema de investigación. Si ustedes se fijan, viene de lo general a lo específico. Y es una forma de plantear un problema, la más común, viene de lo general a lo específico. Pero observen
observen lo que está a su lado derecho. ¿Qué dice ahí a su lado derecho? Variable de estudio. Variable y objeto de estudio. Variable objeto de estudio. Es decir, nunca me salgo del constructo del objeto que estoy evaluando, ¿verdad? Cuando estoy planteando un problema. A ver. Hay varias visiones sobre un problema. ¿Sí? Hay varias visiones sobre un problema. Y yo he identificado niveles de problemas de investigación. Uno, es posible categorizar los niveles de problemas de investigación. Y de alguna forma eso tiene que ver con, está relacionado con en qué grado académico estoy haciendo una investigación. ¿Sí? Está muy relacionado con eso. Por ejemplo, no sobra alguien que diga, no falta alguien que diga, perdón, que cuestione, es que en ese problema no veo el vacío de conocimiento. ¿De acuerdo? No hay un vacío de conocimiento, parece que no está claro el vacío de conocimiento que está abordando o que quiere abordar, que quiere ayudar a resolver ese vacío de conocimiento. Ese es un concepto importante, entender el concepto de vacío de conocimiento. Entonces, y ahí nos perdemos, ¿verdad? Generalmente cuando uno lo aborda desde esa perspectiva, pierde al estudiante, porque el estudiante dice, bueno, o uno como investigador dice, ¿cuál es el vacío de conocimiento? Ese tipo de problemas académicos o vacíos de conocimiento generalmente uno los observa a nivel de doctorado. ¿Cuál es el vacío de conocimiento que encontraste en esa tesis doctoral, por ejemplo? Que constituye el problema, ¿verdad? Un problema académico, la conexión entre A y Z no está clara, no se ha investigado eso, se ha investigado A y B, A y F, A y H, pero A y Z no se ha investigado y eso es un problema académico, es el vacío de conocimiento. Y eso digamos que es un nivel de tesis, nivel de doctoral, ¿verdad? Donde el que está redactando el trabajo dice, bueno, se ha estudiado así, esto se ha estudiado esto con esto, se ha estudiado esto con esto, pero esto con esto no se ha estudiado. Por tanto, esa es la oportunidad, ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema académico que quiere resolver. Pero en términos generales, en la investigación, en los artículos académicos, sobre todo nosotros que nos estamos iniciando en la investigación, ¿verdad? Queremos correr, les digo yo, queremos ir a una competencia olímpica y no hemos aprendido a gatear y caminar. Así que no tiene sentido ir por ese término de decir, miren, ese problema está malo si no me dicen cuál es el vacío de conocimiento académico que hay, ¿verdad? Porque si nos estamos iniciando y estamos formando, y yo quiero obligarlos a que ustedes encuentren que esto con esto no se ha investigado y que ya los mande a llamar la revista Cuartil 1 porque esa investigación, y nos estamos iniciando como investigadores, no es por ahí la idea, ¿verdad? De nuevo, hay que comenzar a hacer el proceso. ¿A qué los quiero llevar con eso? ¿A qué los quiero llevar con eso? A esta idea de nos estamos iniciando en investigación. ¿Qué debemos hacer? Esto que les voy a decir para plantear un problema de investigación. Y aquí entran en juego los antecedentes. ¿Sí?
de cómo debería plantearse un problema de investigación cuando nos estamos iniciando en investigación. Ojo, estamos iniciando. Fíjense el ejemplo que voy a colocar. Lo voy a hacer hablado, ¿verdad? Lo voy a hacer hablado y espero me sigan con esta idea. Vamos de lo general a lo específico. Vamos de lo general a lo específico. Lo voy a hacer narrado. Imagínense que estoy iniciando con este capítulo 1. Esta investigación aborda el concepto de comprensión lectora en estudiantes de bachillerato. La revisión de la literatura ha permitido identificar estudios similares al planteado en esta investigación. Por ejemplo, en Chile, Medina 2021 investigó la comprensión lectora en una muestra de 200 estudiantes a los cuales les aplicó instrumentos de escala Likert y encontró que los resultados de esa investigación mostraron que los estudiantes muestran estos y estas debilidades en los elementos de la comprensión lectora y mostraron fortalezas en esto. El estudio concluyó tal cosa. Por otro lado, voy a otro párrafo, ¿verdad? Por otro lado, estaba en Chile, ¿ven? Estaba en Chile, estaba en general. Por otro lado, en México, tal autor investigó la comprensión lectora en estudiantes de nivel medio, haciendo una muestra de tantos estudiantes, aplicando un instrumento tal, y los resultados mostraron que y concluyeron tal cosa. Asimismo, en Costa Rica, ven que me voy acercando, ¿ven? Chile, México, Costa Rica, me voy acercando. A nivel centroamericano, estudios como el de Mejía 2023 muestran que se ha investigado la comprensión lectora, lo investigaron de esta y esta forma, los resultados han mostrado que, y esto. Ven que a ese punto estoy hablando de qué, de lo que acabamos de ver, estoy hablando de qué, de antecedentes, ¿lo ven? A ese punto estoy hablando de antecedentes, ¿de acuerdo? Estoy hablando de antecedentes. Por eso es que es normal encontrar en algunas investigaciones, sobre todo en otros idiomas, que se inicia con los antecedentes la investigación, porque luego hay una conexión. Yo sigo con esta idea. A pesar, fíjense bien lo que voy a decir. Miren cómo se conecta un problema con los antecedentes. A pesar de que se ha investigado en otros contextos, existe escasa información, ¿verdad? En donde se haya estudiado la comprensión lectora en el contexto hondureño. Por tanto, esta investigación busca responder a la pregunta: ¿cuál es el nivel de comprensión lectora que tienen los estudiantes de educación media del Instituto TAP? Ven que lo que hice fue, alguien puede decir, es un problema académico, ¿verdad? Formar un problema académico, pero realmente lo que estoy diciendo es justificando una investigación, narrando un problema desde esta visión de que no se ha hecho en el contexto que yo lo quiero hacer, ¿ya? Que es distinto a plantear un problema donde la gente pide un vacío de conocimiento, ¿verdad? Es distinto, un problema académico, que no se haya investigado nunca, es otra forma de plantear un problema. Entonces yo digo que hay niveles de problemas, ¿verdad? Entonces uno plantea el problema
cuando nos estamos iniciando, sigan este camino, ¿verdad? Se ha investigado aquí, se ha investigado aquí, ¿verdad? Esa parte general de la investigación, ¿verdad? Se ha investigado aquí, se ha investigado acá. Pero resulta de que acá no se ha investigado, ¿verdad? Se desconoce, ¿verdad? Y ese constituye el problema de investigación. Se desconoce el nivel de comprensión lectora que tienen los estudiantes hondureños en el contexto y específicamente en el Instituto Central Vicente Cáceres. No existe o existe escasa evidencia de cómo, cuáles son los niveles de comprensión lectora que tienen esos estudiantes. Si ven, voy de lo general a lo particular. Ven, voy de lo general hablando de otros estudios, por eso están conectados con los antecedentes, ¿verdad? De lo general a lo particular. Termino mi enunciado del problema. El enunciado del problema termina con la formulación del problema. Esa es la última parte del cono que ven en pantalla. Vengo de lo general, hago el recorrido y llego hasta formular mi pregunta de investigación, que es la más específica, ¿verdad? La pregunta de investigación es la más específica. Si ustedes vieron, yo hice el recorrido hablando de lo mismo, no me perdí, ¿verdad? Nunca me salí, porque muchas veces uno, cuando revisa documentos, se encuentra de que en ese trayecto del problema se perdieron, ¿verdad? Comenzaron hablando de comprensión lectora y ahí se introdujeron otras cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? En ese camino sin perder. Entonces debe haber un hilo conductual, ¿verdad? Entre lo general de lo que yo quiero analizar, lo que se ha investigado, hasta llegar a plantear mi problema de investigación. Esa es una visión, no significa que sea la única. Esa es la visión, digamos, didáctica que yo utilizo, por ejemplo, a nivel de maestría. ¿Por qué? ¿Por qué a nivel de maestría y pregrado? Y sobre todo cuando nos estamos iniciando. ¿Por qué? Porque no, generalmente a nivel de maestría resolvemos problemas prácticos, ¿verdad? Problemas prácticos. Y si lo queremos ver académico, generalmente a nivel incluso cuando nos estamos iniciando, no vamos a inventar de nuevo, no nos vamos a poner a correr si no hemos hackeado. ¿Qué hacemos cuando nos estamos iniciando en investigación? Fíjense, agarramos una variable, nos gusta esta variable, me gusta la comprensión lectora, reviso teoría de comprensión lectora, ¿sí? Debo dominar teoría. Y luego, a partir de esa teoría, verifico cómo se comporta esa teoría en el campo. Es decir, contrasto la teoría, contrasto mis resultados con la teoría. No estoy generando teoría, sino estoy revisando teoría y estoy llevando al campo esa teoría, ¿verdad? Y lo que hago es contrastar y decir cómo se comporta esa teoría, esta idea, cómo se comportó la teoría de comprensión lectora en Chile, ¿verdad? Se comportó de una forma, obtuvieron ese resultado, pero esa misma teoría, ¿sí? No estoy generando teoría, ¿ven? Esa misma teoría de Chile me sirve a mí y yo lo que quiero es revisar cómo esa teoría que analizaron en Chile, en México, en Costa Rica, se comporta en el campo, en el contexto hondureño. ¿De acuerdo? Entonces, eso es investigación cuantitativa, ¿verdad? Es a nivel y cuando nos estamos iniciando en investigación, hagámoslo simple, me voy a especializar en esa variable, voy a revisar teoría, voy a crear instrumentos a partir de la teoría y voy a verificar cómo se comporta esa teoría en el campo, es decir, al momento de recolectar datos. Porque verlo, ser tan optimista y pensar que de un solo vamos a abordar un problema académico, un vacío de conocimiento teórico, por ejemplo, nos vamos a perder, ¿verdad? Nos vamos a perder y nunca vamos a arrancar. ¿Cómo arrancamos como investigadores? Esta idea. Me gusta esta variable, quiero analizarla, reviso teoría, hago instrumentos,
hago instrumentos para medir esa variable, esa teoría, aplico los instrumentos y ya estoy investigando. Ya estoy investigando, me estoy iniciando en el campo de la investigación. Yo sé que no es fácil de entender, ¿verdad? Es un tema un poco complicado, pero es la forma que yo he visto de cómo se plantea un problema de investigación. Generalmente los problemas pasan y cuando uno se está iniciando como investigador, trate de describir el problema, fíjense bien, traten de describir el problema en términos de que se desconoce información sobre ese contexto, ¿verdad? Que existe escasa información que permita conocer cómo se comporta el fenómeno en el contexto que yo estoy investigando y por tanto se hacen la pregunta, terminan, ¿verdad? Después de que contaron antecedentes, que se ha investigado acá, luego dicen que existe escasa información. Por supuesto que tienen que estar seguros de que existe escasa información, ¿verdad? Cuando yo digo que existe escasa información es que sobre comprensión lectora hay muy poca información, ¿verdad? En el contexto o ninguna información. Pero si me quieren decir de que si nos queremos engañar solos y decir que existe escasa información sobre tal constructo, tal variable, pero eso ya se investigó en el contexto que ustedes le quieran hacer, eso ya pierde sentido, ¿verdad? Tengo que estar seguro que lo que estoy diciendo es correcto. Es decir, si estoy declarando de que no existe, por ejemplo, o que existe escasa investigación sobre el fenómeno que yo deseo investigar en el contexto que yo lo quiero investigar, entonces en ese caso sí tiene sentido que lo diga. Porque caso contrario, entonces alguien me va a decir, pero ahí está mintiendo porque no me está diciendo la verdad, porque de comprensión lectora hay 10 artículos que hablan de comprensión lectora sobre el Instituto Central Vicente Cáceres. Entonces, ¿dónde está la escasa información a la cual ella o él está refiriendo? Entonces, generalmente si nos vamos a iniciar con el problema, generalmente abórdenlo desde ese desconocimiento de información, ¿verdad? Que existe escasa información. No existen datos, no existen datos sobre el contexto que yo lo estoy investigando. Termino con esta parte. El enunciado del problema termina con la formulación del problema, que no es más que la pregunta-problema. Cuando yo hable de pregunta-problema, estoy hablando de la formulación del problema. Esa pregunta. Y acá un tips importante para ustedes que les toca revisar trabajo, les toca revisar trabajos académicos. Ustedes quieren saber si un trabajo está bien hecho, esta idea de alineamiento metodológico. Un trabajo está bien hecho, una investigación está bien hecha, ¿verdad? Que tiene sentido cuando hay tres cosas que deben ser similares, incluso en la redacción. Hay tres cosas que deben ser similares para que una investigación sea coherente, incluso en la redacción. Estas son el título, la pregunta general de investigación y el objetivo general no deben ser tres cosas distintas. ¿Sí? El título, la pregunta problema y el objetivo general. Si ustedes ven un trabajo de investigación que esas tres cosas son distintas, ahí hay tres tesis diferentes o tres investigaciones distintas. ¿Sí? Entonces, para que un trabajo esté bien, esas tres cosas, incluso en la redacción, ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante, incluso en la redacción deben ser similares, ¿verdad? Porque si no, significa que si en el título tengo una cosa, en la pregunta general de investigación tengo otra cosa,
y luego en el objetivo general tengo otra cosa, ahí tengo 3 tesis distintas. Entonces tengo que tener cuidado en eso. ¿Cómo tengo cuidado en eso? En una investigación cuantitativa, cuidar el objeto de estudio que estoy evaluando, ¿verdad? El objeto de estudio, la variable. Si ven, nunca me salgo de la variable. Y la pregunta general, pues, es evidente que tiene que contener la variable que estoy abordando. Voy a dejar de compartir y quiero que reflexionemos sobre este tema duro, el tema del planteamiento del problema. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Les parece que es más fácil? ¿Cómo lo habían visto? ¿Cómo lo habían hecho en la práctica? ¿Cómo lo hacían en la práctica? ¿Tenían otra técnica para hacerlo? ¿Cómo lo hacían? A ver. Bueno, en mi caso yo busco documentos así internacionales, luego más hasta llegar al problema, al específico. He usado así, pero he visto otras personas que se van directamente y me he preguntado si eso está bien, si es válido, porque hay personas que me he fijado que en el problema solo describen ya el problema que ellos están presentando, pero no se van a hacer ese contexto internacional, latinoamericano. Entonces, no sé, doctor, si eso es válido o siempre hay que hacer esa técnica. Generalmente eso depende del tipo de documento, Jessica, porque, por ejemplo, si usted está haciendo una tesis, pues en la tesis usted puede agregar un par de páginas de antecedentes, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, si usted lo ve en un artículo, generalmente puede suceder lo que usted dice, de que vayan al grano. Este es el problema y esta es la pregunta que quieren resolver. Eso depende, pero lo ideal, ¿por qué en una tesis es ideal hacerlo así? Lo que usted hace es lo correcto en una tesis, porque claro, em, es importante poner en contexto es importante poner en contexto al lector de su trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay a nivel mundial? ¿Qué es lo que hay a nivel de América Latina? ¿Qué es lo que hay a nivel de la región centroamericana? ¿Cuál es el problema que está presentando? ¿Verdad? ¿Cuál es el problema que está presentando? Y finalmente, declarar cuál es la pregunta general de la investigación. Entonces, ambas visiones son correctas, Jessica. Eso va a depender, incluso va a depender de quién está asesorando su trabajo, ¿verdad? Pero va a depender de la revista también, ¿verdad? Los que van a publicar en algún momento. Hay revistas que le dicen, por ejemplo, como un elemento de la introducción, ¿verdad? El autor debe plantear por lo menos 2 antecedentes de su investigación. Por ejemplo, eso significa que usted, como si quiere publicar en esa revista, Jessica, tiene que cumplir con ese requisito de que estén visibles los 2 antecedentes en esa sección de introducción. ¿De acuerdo? Pero no está mal lo que está haciendo, está bien. Está bien. Doctor, y en el caso de que, por ejemplo, hayan más variables, ¿cómo quedaría el planteamiento del problema? En el caso que hayan más variables, yo sugiero hacer los 3 momentos, Jessica. Hacer los 3 momentos. Gloria preguntó. Gloria preguntó, Gloria, ¿verdad? Sí. Lo siento. Los 3 momentos, Gloria. Yo respeto los 3 momentos. El momento 1 es la variable 1, ¿verdad? De antecedentes. El momento 2 es la variable 2. Y el momento 3 es el más importante. ¿Cuál es el momento 3? La pregunta problema. No. No. Estoy hablando de antecedentes. La relación entre una y la relación entre una y la otra. Exactamente. Que yo encuentre esta idea que les decía ayer, creo que fue Kurz que me la preguntó. Entonces uno esperaría que un trabajo donde hay 2 variables, es decir, un trabajo de correlación de variables, uno comience diciendo de que, imagínense que siguiendo la idea de esta idea de comprensión lectora,
Por ejemplo, hay estudios de comprensión lectora. A mí me tocó asesorar una tesis de comprensión lectora con resolución de problemas matemáticos de Polya. Entonces, ese es un estudio correlacional. Comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos. Entonces, primero lo que hicimos fue, hablamos de comprensión lectora, ¿verdad? Hablamos una paginita de comprensión lectora. 1, 2, 3 estudios de comprensión lectora. Luego hablamos de la resolución de problemas matemáticos, ¿verdad? Claro, hilado, ¿verdad? Esta idea de utilizar conectores académicos. Y luego en un tercer momento, Gloria, hablamos de las dos cosas. Dijimos, por ejemplo, ambos constructos se han estudiado. Existe evidencia de que tanto la comprensión lectora como la resolución de problemas matemáticos se ha estudiado en otros contextos internacionales. Por ejemplo, en España, tal autor estudió la comprensión lectora con la resolución de problemas matemáticos y encontró esto y esto. Entonces, los tres momentos. ¿De acuerdo? No sé si me siguió. Sí. Sí, los tres momentos. Sí, porque la idea era esa, correlacionar las variables. Por ejemplo, como hay tantos factores que inciden en la comprensión lectora, entonces entre ellos, por ejemplo, el estilo de enseñanza del docente, la metodología que él aplica en relación al desempeño de los niños, los materiales, hay tanto que analizar, entonces por eso el hecho de correlacionar las variables. De acuerdo, de acuerdo. ¿Alguien más quiere reflexionar sobre el planteamiento del problema? Solo sumado a lo que dijo Gloria, yo lo miro así como que cuando usamos más variables, es que son certeras porque son causas o son parte del problema. Entonces sí se tienen que describir todas. A ver, ojo ahí. Fíjense bien, ahí están llegando a un terreno movedizo con esa última parte. ¿Sí? Están llegando a un terreno movedizo. ¿Por qué? Porque yo defino, si yo tengo una variable, no me salgo de la variable. No es que a mí se me ocurre, por ejemplo, decir, no sé, si yo estoy hablando, por ejemplo, de comprensión lectora, siguiendo esa última parte que ustedes me dijeron, comprensión lectora debe existir y ese tema va a quedar claro en el capítulo 2, porque va a haber un antes y un después del capítulo 2 para ustedes, en el sentido de comprender la teoría en la investigación. ¿Por qué? Porque si yo hablo de comprensión lectora, no me salgo de comprensión lectora. No es que aparecen otras variables, como ustedes lo han dicho. Yo voy a medir comprensión lectora, nada más. Si yo quiero medir factores que afectan la comprensión lectora, eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Eso es otra cosa, otra teoría. Pero comprensión lectora debe haber un modelo teórico que le diga la comprensión lectora como si lo hay, ¿verdad? Esto es comprensión lectora. ¿Sí? ¿Tienen o no tienen comprensión lectora los estudiantes? Eso es lo que voy a medir. Pero ya cuando ustedes comienzan a decir qué factores asociados a esto, que ahí están hablando de otras variables. Y es ahí cuando se pierde. ¿Verdad? Es ahí cuando se pierde. Entonces, no me salgo. O puede ser la de esa confusión visión lineal. ahí, doctor, con los indicadores de la variable, que son diferentes. Pero las variables pueden ser solamente dos indicadores, no pueden salir varios. Sí, claro, pueden ser muchos. Eso va a depender de qué tan afinada esté la teoría, Lilian. Totalmente. Totalmente. Eso, justamente lo que usted está diciendo es lo que vamos a ver en el capítulo 2. Sí, y a veces esa es la confusión que tenemos entre indicadores y variables. Entonces, por la pregunta anterior, Sí, podría claro. ser que esa sea. Claro, claro, totalmente. Por eso es que, de nuevo, va a haber un antes y un después cuando veamos marco teórico, ¿eh? El papel del marco teórico en la investigación. Hay una frase que se la voy a adelantar, muy dura, que explica
que explica esta idea de la investigación. En investigación cuantitativa, grábense esto, en investigación cuantitativa no hay instrumentos de recolección de variables que no estén sustentados en teoría. ¿Sí? En investigación cuantitativa no hay instrumentos de recolección de datos que no estén sustentados en teoría. ¿Sí? Entonces, si voy a medir comprensión lectora, ¿qué teoría es la que explica comprensión lectora? Y en función a esa teoría yo voy a hacer instrumentos, porque luego surge esta idea de que no es que los instrumentos, a mí se me ocurre medir cualquier cosa. Voy a crear instrumentos para medir cualquier cosa. No, eso no es así, ¿verdad? Debe ser sustentado en teoría. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Y solo lo del vacío que mencionó, algo del vacío, que eso no me quedó claro. El vacío Que de en conocimiento. en los doctorados se menciona otro término. Sí, el vacío de conocimiento es esta idea que algo no se ha investigado. ¿Sí? Algo no se ha investigado y eso constituye un vacío del conocimiento que ya está. Decía el doctor anterior que en el caso de pregrado y maestría, por ejemplo, se aplica teoría, mientras que en los doctorados se crea teoría. Exactamente, Verónica. Ahí está. ¿Sí? Se crea teoría o bien se crea metodología, porque también en los doctorados puede ser que tengan una justificación metodológica, que encuentren algo para medir metodología. Pero sí, en También eso está bien. Agregado a lo que mencionan las compañeras, agregado a lo que mencionan, que la de teoría, la cuantitativa, orientada a creación, y usted lo mencionaba ahorita, tanto la cuantitativa, pues es afirmar o afianzar cómo una problemática se ve o está ocurriendo en un lugar específico, aunque ya hayan habido antecedentes en relación a la temática, con este enfoque, se sustenta pues que también ocurre el mismo evento, se está repitiendo el mismo evento en un espacio definido. Totalmente. En pregrado y en maestría confirmamos teoría, ¿verdad? Contrastamos cómo se comporta la teoría en el campo y luego en nivel de doctorado creamos teoría. Totalmente. Muy bien. Nos quedamos acá, nos vemos el próximo martes. No olviden que yo voy a subir indicaciones a la plataforma. Voy a subir indicaciones y ahí van a estar claramente las indicaciones. Hay dos cosas que hacer. Vamos a hacer el ejercicio de los títulos y vamos a hacer también el ejercicio de un antecedente. Pero para eso yo voy a crear una pequeña estructura del trabajo final, porque lo que quiero es que vayamos avanzando en el camino, ¿verdad? No cargarlos de trabajo, por supuesto que no, pero vamos a ir avanzando en una estructura. Tampoco es una tesis, sino vamos a ir creando pequeñas estructuras que nos permitan identificar claramente los elementos que vamos viendo. Así que nos vemos el martes y estén pendientes siempre de la plataforma. Cuídense. Feliz noche. Doctor, ¿y en esta ocasión hubo asistencia o no? Sí, por supuesto. Yo no me he anotado. Acuérdense de algo. Ni en la otra, pero me conecté. No sé dónde la suben. Es lo mismo, es que solo la abre 15 minutos, doctor, y honestamente me conecté un poquito pasado las 5:15, pero he estado en toda la jornada, entonces, ¿cómo